Hay algo que muchos ya están empezando a entender, pero aún no aplican. No necesitas miles de dólares para lanzar un negocio rentable. Tampoco contactos, oficina ni un máster. Lo que realmente necesitas es claridad, enfoque y estrategia. En un mundo donde las reglas del trabajo cambiaron, tener un ingreso extra ya no es un lujo, es una necesidad. Y más aún, crear un negocio digital, flexible y escalable con poca inversión, es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar en 2025. Pero, ¿cómo empezar desde cero, sin experiencia y con apenas unos cientos de dólares? Esa es la pregunta que millones de empleados se hacen cada día. Personas con talento, ideas y algo de tiempo libre, pero sin saber por dónde empezar. Por eso existe este video. Hoy no escucharás teorías ni frases vacías. Hoy conocerás 4 ideas de negocio pensadas para ti. Con experiencia laboral, buscando una segunda fuente de ingreso, con bajo riesgo, mínima inversión y potencial real. Y no solo te diré la idea, te explicaré cómo funciona el modelo, cuánto cuesta empezar, qué errores evitar, qué pasos seguir, y la historia de alguien como tú que lo logró desde cero. No son promesas, son rutas posibles. Porque si te tomas esto en serio, cualquiera de estas 4 ideas puede transformar tus próximos 12 meses. Empecemos con la primera. Idea de negocio 1. Servicio de automatización de tareas para pequeños negocios. Imagina que cada día cientos de pequeños emprendedores, desde negocios de repostería hasta coaches o diseñadores, pierden tiempo valioso repitiendo tareas manuales. Enviar correos, hacer seguimiento a clientes, programar publicaciones, organizar pedidos. No es porque quieran hacerlo así, es porque no saben cómo automatizar. Y ahí es donde entra este modelo de negocio. ¿De qué se trata exactamente? Consiste en ofrecer un servicio donde tú automatizas procesos simples usando herramientas como Zapier, Make, Airtable o Notion. No necesitas saber programar, solo aprender a conectar plataformas que ya existen entre sí. Por ejemplo, cuando alguien llena un formulario en una página web, tú automatizas que le llegue un email de bienvenida, se le cree un archivo en Google Drive con sus datos y se le agregue automáticamente a una lista en Notion para seguimiento. ¿Qué inversión necesitas? Entre 100 y 300 dólares para herramientas básicas, cursos prácticos, muy accesibles y un sitio web simple que valide tu servicio. Puedes empezar incluso con menos si haces todo tú. ¿Cómo consigues tus primeros clientes? Empiezas con conocidos, luego vas a comunidades de emprendedores en redes sociales y ofreces soluciones muy concretas. ¿Te gustaría que tu sistema de pedidos se hiciera automático sin contratar un software caro? Esa frase, bien aplicada, puede abrir muchas puertas. También puedes hacer videos mostrando soluciones simples para atraer tráfico. ¿Por qué es rentable? Porque automatizar una tarea que le toma 10 horas mensuales a un negocio puede representar un ahorro de 200 dólares o más. Y si tú les cobras 100 dólares por hacer ese sistema, para ellos es una ganga. Y para ti, es escalable. Porque una vez que sabes hacerlo, puedes repetirlo con distintos clientes. Daniel, 33 años, empleado administrativo. Daniel trabajaba de 9 a 6 como asistente en una empresa logística. Estaba cansado de no avanzar. Empezó a ver videos sobre productividad y descubrió herramientas como Notion y Zapier. Al principio no entendía nada, pero poco a poco empezó a hacer pruebas. En 3 meses ya había creado sistemas para organizar sus propios proyectos personales. Luego ayudó a una amiga que vendía joyería por Instagram. Automatizó su proceso de pedidos y seguimiento al cliente. Ella quedó encantada. Lo recomendó. 2 meses después, Daniel ya tenía 5 clientes. Y para mediados de año, ganaba 600 dólares extra al mes, trabajando 2 o 3 horas por las noches. Hoy ofrece paquetes mensuales para mantener sistemas, y ya no depende solo de su salario. No tenía experiencia técnica, solo curiosidad. Lo importante no fue el dinero, fue la acción. En un momento te contaré la segunda idea, pero antes, si esto ya te está ayudando a visualizar un camino claro para empezar tu propio negocio digital, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que viene es incluso más valioso. Idea de negocio 2. Edición y postproducción de contenido para creadores. Hay algo que está ocurriendo en silencio mientras muchos siguen esperando la idea perfecta. Y es que, miles de creadores de contenido están subiendo videos, podcasts, reels y TikToks todos los días, pero no tienen tiempo ni habilidades para editarlos. Tampoco quieren aprender. Ellos quieren crear. Solo necesitan a alguien que convierta su contenido crudo en algo publicable. Y ese alguien puede ser tú. Este negocio consiste en ofrecer servicios de edición rápida y personalizada para creadores de contenido independientes. No agencias, no grandes empresas, solo creadores que están escalando y necesitan apoyo constante. ¿Qué necesitas para empezar? Una computadora básica, audífonos decentes, conexión a Internet estable y software gratuito o muy accesible. Por ejemplo, DaVinci Resolve,
Gratis y profesional para video. Audacity, para audio. CapCut Desktop, ideal para Reels. Canva, para miniaturas o elementos visuales. Inversión estimada. Entre 100 y $200 si ya tienes laptop. Puedes usar cursos gratuitos y aprender en menos de 30 días. ¿Cómo lo vendes? Empiezas por observar. Mira canales pequeños que ya publican contenido, pero con baja calidad visual. Encuentra podcasters sin intro profesional. Contacta directamente. Hola, vi tu contenido. ¿Te interesaría que tus próximos episodios se vean más dinámicos y se escuchen más profesionales? También puedes publicar un perfil en plataformas como Workana o Fiverr, pero lo que realmente funciona es especializarte. ¿Por qué es rentable? Porque puedes cobrar entre 10 y $50 por un reel de 60 segundos bien editado, y si haces 10 por semana, ya estás generando entre $400 y $500, $2,000 mensuales. Lo mejor, no necesitas clientes nuevos todo el tiempo. Un solo cliente te puede pedir 4 a 8 ediciones al mes. Laura, 28 años, asistente de marketing. Laura odiaba su trabajo. Pasaba horas haciendo tareas repetitivas en una empresa donde nadie valoraba su esfuerzo. Un día ayudó a su prima a editar un video para su canal de TikTok. Usó CapCut, que ya conocía por Instagram. El video tuvo más vistas que nunca. Su primera le pidió otro. Luego una amiga. En 3 meses, Laura ya tenía 5 clientes fijos. Creadores pequeños que le pagaban entre 10 y $30 por edición. Trabajaba de noche, mientras escuchaba música. Nunca pensó que algo tan simple pudiera generar ingresos constantes. Hoy Laura está especializándose en edición para terapeutas que hacen videos educativos. Ya duplicó su salario y está pensando en contratar a una editora junior para expandir. Idea de negocio 3. Microcursos digitales por suscripción. Probablemente pienses que para vender cursos necesitas ser un gurú, tener miles de seguidores o un canal de YouTube gigante. Pero en 2025, eso no es cierto. Hoy, gracias a plataformas como Hotmart o Teachable, puedes empaquetar tu conocimiento en formato simple y ofrecerlo como un microcurso accesible a personas que valoran tu experiencia. Y lo mejor es que no necesitas un curso largo ni una gran producción. La clave está en especializarte en un problema específico, resolverlo en menos de 90 minutos y ofrecerlo a un precio bajo. Pero con la inteligencia de convertir eso en un modelo por suscripción mensual o por comunidad, donde cada curso nuevo alimenta al anterior. Y así construyes un negocio digital basado en contenido evergreen que puede escalar incluso mientras duermes. ¿Cómo funciona este negocio? En lugar de hacer un curso completo de 10 horas, creas microcursos de 45 a 90 minutos que resuelven problemas puntuales. Por ejemplo, cómo organizar tu contenido en Notion si eres nutricionista. O cómo diseñar posts de Instagram si eres terapeuta usando solo Canva. Cursos muy concretos, que alguien pueda aplicar ese mismo día. Los grabas con tu laptop, usas una presentación en Canva o Google Slides, y grabas tu pantalla con tu voz. No hace falta que salgas tú en cámara si no quieres. Lo importante es la claridad y la utilidad. ¿Qué necesitas para empezar? Con $200 puedes pagar plataforma, hosting básico y herramientas de grabación decentes. Incluso puedes empezar gratis y grabar usando OBS Studio. La mayor inversión será tu tiempo. Definir tu nicho, validar la idea, grabar el contenido y testear con tus primeros usuarios. Si ya tienes experiencia en algo, ya tienes el material para enseñar. ¿Cómo consigues tus primeros compradores? Empiezas publicando contenido gratuito y valioso en redes. Lo que enseñas gratis debe mostrar que sabes. No se trata de regalar todo, sino de demostrar claridad. Luego creas una pequeña landing page donde ofreces acceso al microcurso a bajo precio. $7, $15 o $29. A medida que ganes confianza, puedes armar una biblioteca mensual por suscripción donde cada mes entregas un microcurso nuevo. Esteban, 40 años, analista de recursos humanos. Esteban llevaba años en el área de selección de personal. Era bueno en lo que hacía, pero su salario no aumentaba. Un día, mientras enseñaba a su sobrino cómo hacer un CV competitivo, pensó, esto lo necesita mucha gente. Así que armó un curso corto. ¿Cómo crear un CV ganador con inteligencia artificial y Canva? Duraba 1 hora y media. Lo publicó en Hotmart a $15. Lo compartió en grupos de LinkedIn. Vendió 23 en la primera semana. Luego armó otro. ¿Cómo prepararte para entrevistas de trabajo usando ChatGPT? Ese se vendió aún más. Hoy Esteban tiene una biblioteca con 6 microcursos. Cobra $12 mensuales por acceso completo y ya tiene más de 200 suscriptores. Son $2,400 mensuales, con un negocio que construyó desde casa, en las noches, sin dejar su empleo. Y si hasta ahora ya estás sintiendo que alguna de estas ideas se adapta a ti, quiero que recuerdes esto. No tienes que hacer todo perfecto. Solo tienes que empezar. Elegir una sola idea. Darle foco 90 días. Y verás resultados.
Si quieres más contenido como este, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana. Idea de negocio. 4. Tienda de productos digitales automatizada. Plantillas, recursos, archivos útiles. Vivimos en una era donde las personas no compran solo productos físicos. Compran velocidad, claridad, estructura. Compran tiempo ahorrado. Y por eso los productos digitales están creciendo de forma silenciosa, pero imparable. Hoy, puedes montar una tienda digital vendiendo plantillas de Excel, formatos de Notion, kits de diseño en Canva, recursos editables en PDF, listas, checklists, ebooks breves, planners, guías prácticas, entre otros. Todo esto sin stock, sin envío, sin producción física. Solo creas un archivo una vez y puedes venderlo 1000 veces. ¿En qué consiste este negocio? Consiste en crear activos digitales útiles y ponerlos a la venta en plataformas como Etsy o en tu propia web. Se trata de resolver tareas cotidianas de forma automática. Por ejemplo, una plantilla de presupuesto familiar, un planner semanal para estudiantes, un kit de planificación para psicólogos independientes, una hoja de cálculo para freelancers que quieren llevar su contabilidad. No necesitas ser diseñador gráfico. Puedes usar Canva, Notion, Excel o Google Docs. Lo importante es que sea funcional, limpio, fácil de usar y que resuelva un problema específico con rapidez. ¿Qué necesitas para empezar? Con $100 puedes cubrir todo. Cuenta en Canva Pro. Opcional pero útil. Acceso a recursos gratuitos. Hosting en una plataforma que maneje pagos. Diseño de portada para tus productos. Y quizás publicidad básica. Pero incluso con $0 puedes empezar usando plataformas con cuentas gratuitas. Tu mayor inversión será la investigación. Entender qué necesita tu cliente ideal. Revisa los productos más vendidos. Estudia qué formatos se repiten. Luego, mejora. Crea algo más limpio, más directo, más accesible. ¿Cómo vendes tu primer producto digital? Empiezas creando un solo archivo. Por ejemplo, una plantilla editable para organizar las finanzas mensuales de un hogar de 4 personas. La diseñas, la pruebas, haces 3 mockups y la subes a tu tienda. Luego, creas un video corto en Instagram o TikTok mostrando cómo se usa. Mira cómo ahorro tiempo planificando mi mes con esta plantilla. Si tu contenido es real y útil, las visitas llegarán. Si consigues 10 ventas al mes a $7, tienes $70. Si creas 10 plantillas y cada una vende 10 veces, tienes $700. Y lo hiciste una sola vez. Diana, 35 años, contadora y madre. Diana siempre fue organizada. Tenía sus hojas de Excel con presupuestos, control de compras escolares, menú semanal. Un día su esposo le dijo en broma: «Deberías vender esas plantillas». Ella se rió, pero lo intentó. Subió una hoja de Excel con macros para controlar gastos del hogar. En la primera semana vendió 8. Luego hizo una versión mensual con gráficas automáticas. Empezó a compartir videos en Pinterest e Instagram mostrando cómo usarla. Hoy, tiene más de 20 productos en su tienda digital. Trabaja medio tiempo en su empleo y medio tiempo en su negocio. Tal vez has llegado hasta aquí preguntándote si de verdad es posible crear un negocio desde cero, sin dinero, sin títulos, sin contactos. La respuesta es sí, pero no sin enfoque, sin acción y sin disciplina. Porque las oportunidades están ahí, no escondidas, están frente a tus ojos. Solo que la mayoría de las personas están tan ocupadas sobreviviendo que no ven lo que está creciendo justo a su lado. Hoy viste 4 modelos de negocio que no requieren oficina, ni inventario, ni una gran inversión inicial. Viste que puedes ofrecer servicios, crear productos digitales, enseñar lo que sabes, o construir herramientas que otros usen. Y sobre todo, viste que no necesitas pedirle permiso a nadie para empezar, porque las personas que logran cambiar su vida no son las que lo saben todo, son las que hacen algo con lo que ya saben.